para que nos dé una actualización y un análisis de lo que está pasando en la industria inmobiliaria de Estados Unidos. Le damos la bienvenida, como siempre, a nuestro amigo, el señor Juan Santos. Él es agente de bienes raíces certificado y propietario de la firma Santos Realty Group. Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando, gracias por tenerme y saludo a toda la audiencia. Claro que sí, muchísimas gracias por hacer tiempo los viernes para estar con nosotros en el campanazo y vamos a comenzar directamente con la pregunta que todos queremos saber. ¿Qué nos puede decir sobre la actualidad de los bienes raíces de la industria en este momento? ¿Qué está pasando? Fernando, tenemos una noticia bien grande. Número uno, desde el día 17 de agosto ya la compensación para los realtors, a los agentes, ya no estará en el MLS, es decir, que desaparecerá. Eso es algo que es muy importante que las personas sepan, ya que no sabemos exactamente, no tenemos toda la información cómo va a trabajar, pero sí eso el día 17 de agosto ya desaparece. La segunda noticia, Fernando, que está ahora mismo en el Senado de aquí de la Florida es los alquileres de vacaciones cortos. Este es un negocio grande para muchos y está bien, bien repartida en el Senado de cómo van, um, cómo la van A a regular. limitar o cómo a regular esta campaña, pero tendremos más información el próximo viernes. Bueno, definitivamente cuando se sepa algo nos avisa porque, como tú bien dices, hay muchas personas que en los últimos años han comprado segundas y hasta terceras propiedades para utilizarlas de propiedad de alquiler en esta empresa que se llama Airbnb. Yo nunca la sé pronunciar porque es un trabalengua de como de 6 consonantes, pero bueno, todo el mundo la conoce. Pero bueno, vamos a hablar de qué ha pasado. El más reciente informe en cuanto a las ventas de propiedades de aquí de Estados Unidos es el del mes de mayo. Estamos apenas en junio. ¿Y cuáles son las cifras que arroja este informe más recientes? Como por ejemplo, ¿cuál fue el precio promedio de las ventas de propiedades? Fernando, el precio promedio de venta de las viviendas en Estados Unidos pasado mes de mayo fue de $439,716. Es importante destacar, y vamos a hablar de eso en breve, que ese es el precio promedio a nivel nacional. Pero como Nacional. sabemos, el mercado inmobiliario es, yo diría, casi igual que la política, ¿no? Que hay 50 estados y cada estado tiene sus propias reglas electorales. Lo mismo ocurre con el mercado inmobiliario. O sea, una propiedad en California, en Texas, en Illinois, cuesta un precio promedio completamente diferente al valor de una propiedad de Carolina del Norte, Florida y Nueva York. Es imposible hacer todo un repaso de todos, pero antes de ir en detalle a los diferentes mercados, ¿cuántas viviendas durante el mes de mayo en total en Estados Unidos se pusieron en venta a, a, en mayo pasado? ¿Cuántas se pusieron y cuántas fueron vendidas? O sea, ¿cuántas estaban en el inventario y cuántas fueron vendidas? Buena pregunta, Fernando. En mayo del 24 se pusieron a la venta 6,522, perdón, 652.815 viviendas en los Estados Unidos y se vendieron 492.104. O sea que quedó un inventario pendiente por vender de unas 200,000 y pico de propiedades. Correcto. Ok, ahora te pregunto, como te comentaba, cada mercado es diferente y obviamente el estado de la Florida es uno de los más codiciados, es uno de los más calientes para utilizar una de las palabras claves del campanazo. ¿Qué nos puedes decir de la Florida? Por ejemplo, aquí en la Florida, ¿cuál es el precio promedio de una propiedad según las cifras de mayo del 2024? El precio promedio de venta en la Florida en mayo del 2024 fue de 429.700, lo que representa un aumento del 3,5% en la comparación del año pasado. El número de vivienda en la Florida en mayo del 2020 fue de 37.602, lo que representa una disminución de un 4,9 en comparación con las 39.529 viviendas vendidas en mayo del año pasado. O sea que durante el mayo de este año se vendieron menos propiedades que en mayo del año pasado.
Correcto. Recuérdame una cosa porque mi cerebro no llega tan lejos. Yo borro el disco duro todos los meses. ¿Cómo estaban los intereses en mayo del año pasado? ¿Estaban por encima de la tasa actual de 7% o estaban por debajo? ¿O no recuerdas tampoco? Estaban por encima de lo que está hoy en día. O sea que a Por pesar encima de que en estamos, aquella época los intereses estaban más altos, ahora entiendo que estamos en el 7%, 7,1, aunque estaban más altos en aquel momento, con todo eso se vendieron más propiedad. Un dato muy importante en términos de la venta de propiedades es cuántos días pasan desde el momento que se publica la propiedad en venta, lo que le dicen el listing, desde el momento que se pone en el MLS en la lista y el momento en que se ejecutó el gasto de cierre y la propiedad ya el dueño se lleva la llave. ¿Cuánto tiempo tuvieron que esperar los dueños de Florida para que sus casas se vendieran en promedio? en Florida fueron 55 días, número promedio de días que la vivienda tuvieron en el mercado en Florida en mayo del 2024 fue de 55 días, con un aumento de 13 días en comparación con el año pasado. O sea que se estaban vendiendo menos casas y además de eso, el tiempo de espera para poder consolidar un negocio se superó por 13 días. Muy interesante. Ahora vámonos a Nueva York, que es otro mercado muy interesante y que ha estado evolucionando, sobre todo después de la pandemia del COVID-19, porque recordemos que Nueva York, que fue una de las ciudades más afectadas por esta enfermedad que nos cambió la vida a todos, pero lo que ocurrió con Nueva York es que muchas personas, un importante número de personas, se fue de Nueva York para buscar otros destinos en diferentes partes de Estados Unidos, siendo la Florida uno de los principales, y se quedó mucha vivienda vacía, muchas propiedades estuvieron en venta y definitivamente esto como que le dio oportunidades a la gente que no tenía casa. Vamos a comenzar. ¿Cómo está el mercado inmobiliario de Nueva York, de la Gran Manzana? ¿Cuál es el precio promedio de las propiedades allí? El precio promedio de venta en la vivienda de Nueva York en el 2024, en mayo, fue de $810,000, lo que representa una disminución del 0,61% en comparación con el año pasado. O sea que en el caso de Nueva York, el precio promedio de las propiedades es casi el doble de lo que es en la Florida, pero a pesar de eso, el precio promedio de las propiedades, el valor de las propiedades se redujo un poco desde en comparación a mayo del 2024. ¿Y cuántas casas, cuántas propiedades se vendieron en Nueva York? El número de vivienda en Nueva York en mayo de 2024 fue de 2.598, una disminución con comparación a las 2.840 viviendas vendidas el año pasado. Muy bien. ¿Y el tiempo de espera, por ejemplo, cuando un dueño de casa, de apartamento en Nueva York la ponía en venta, cuánto tiempo tenía que esperar para que se trascendiera el negocio? En este año, mayo del 2024 fue 64 días en comparación con 81 días el año pasado. Perfecto. Bueno, vámonos ahora hacia la costa oeste, que en sí es todo un universo, porque de nuevo, aparte de que California enfrenta un grave problema de personas desamparadas, ¿no? En inglés le dicen homeless, de personas sin techo, las propiedades son exorbitantemente caras y cada ciudad dentro de ese ecosistema inmobiliario de California hay mercados como Los Ángeles y dentro de Los Ángeles hay áreas que son más asequibles que otras. O sea, no es lo mismo comprar una propiedad en Alameda, en el centro de Los Ángeles, que irse a Beverly Hills o mi barrio favorito, donde yo sueño quizás algún día tener una casa, Calabazas, que es donde viven algunos artistas y es menos conocido. Cuéntame de California, ¿cuál es el precio promedio de las casas allí? El precio promedio de venta de vivienda en California en mayo del 2024 fue de 860,500, lo que representa un aumento del 9,8% en comparación con el año pasado. Y solo por curiosidad, y vamos a salirnos un poco de las estadísticas del tema que tenemos, solo por curiosidad, si yo encuentro una casa que me gusta de $860,000,
¿cuánto dinero yo necesito para hacer un depósito, para separar esta propiedad en un préstamo convencional? Y a cuánto me quedarían las cuotas mensuales de la hipoteca? Vamos a decir, si uno da un depósito, no sé, del 10-15%. Usualmente, Fernando, eso va a ser algo muy, no es, como te digo, es duro, es difícil poder analizar, ya que tú tienes impuestos, seguro de vivienda, tienes varios costos en el cual tú vas a necesitar tener los datos específicos con eso. Pero la Pero tú hipoteca nada necesitarías, más, poniendo a un lado los seguros y los impuestos y quizás gastos de una asociación en donde esté la propiedad, solamente la hipoteca, el mortgage como tal, ¿cuánto quedaría un mortgage de una propiedad de $860,000? Fernando, sí, eso es muy importante. La importancia, lo que más afecta el pago sería el interés. Como te digo, no todo el mundo va a tener interés. Es bien difícil decir un interés sin tener un aterico, es decir, basado en qué interés estamos conversando. Ok, bueno, pues nada, vamos a seguir comprando casas en California. ¿Cuántas casas se vendieron durante el mes de mayo y cuántas estaban disponibles para la venta? El número de vivienda vendida en California en mayo del 2024 fue de 26.624, una ligera disminución en comparación con 26.638 viviendas vendidas el año pasado. Y en términos del tiempo de espera, cuando una persona puso su propiedad en venta, ¿cuánto tuvo que esperar? En California tuvieron un poquito más, fue 67 días. Wow, casi 2 meses y medio prácticamente. Ahora te pregunto, en este momento, ¿cómo tú ves el mercado? ¿Es un mercado para compradores, para que la gente vaya a comprar casa, o es un mercado más de vendedores, del que quiera salir de la propiedad? Fernando, esa es buena pregunta. Los programas de bajo pago inicial o sin pago inicial, como decir, como imagínate que ahora mismo una persona que califique para una veterano, es decir, que aunque no necesita pago inicial, ahora puede tener un pago inicial y no venir del bolsillo de ellos. Eso es algo muy importante. Lo que está haciendo los diferentes programas y el inventario subiendo en las diferentes ciudades de los Estados Unidos, está haciendo que el mercado sea dúo, que sea beneficioso para el comprador y sea beneficioso para el vendedor. Es decir, que la persona está necesitando menos dinero para comprar y los vendedores ahora pueden vender y pueden vender un poquito más alto, basado ya que los compradores tienen la manera de cómo pagarle un poquito más. ¿Alguna última recomendación? Bueno, si tienen alguna pregunta o duda, comuníquense con un agente inmobiliario de confianza para una consulta, pero mayormente de tiempo que no deberíamos de dejar pasar, ya que hay tantos programas, tanto inventario que no lo teníamos anteriormente. No sé qué más y cuánto tiempo durará, pero esta es una forma que deberíamos de aprovechar. El que está alquilando tiene una manera de comprar una casa ahora mismo, sería algo que deberían de buscar más información. Y para buscar más información con un agente certificado, ¿cómo la gente puede localizarte a ti? Seguro, mi teléfono es 954-471-4406, 954-471-4406. Mi correo electrónico pueden usar es info@santosregroup.com, info@santosre.com. Bueno, Juan, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, Fernando.